It is always a pleasure to come and preach in the name of the Lord Jesus. Siempre es un placer venir y predicar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Today's topic is the Global School of Sodom and Gomorrah. El tópico de esta mañana es la Escuela Mundial de Sodoma y Gomorra. It is not an easy topic, but it is a topic that we have to present in order for us to prepare for the second coming of our Lord Jesus. No es un tópico fácil, pero es un mensaje que debemos presentar para que nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. The Lord Jesus prophesied about his second coming. El Señor Jesús profetizó acerca de su segunda venida. And he said in Luke chapter 17, verse 28, "Likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded." Así también el Señor Jesús dijo, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Even thus shall it be in the day when the Son of Man shall be revealed. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Times have changed. People have changed. Society is changing so dramatically. Los tiempos han cambiado. La gente ha cambiado. La sociedad está cambiando so dramáticamente. The Lord Jesus is coming very soon, my brothers and sisters. El Señor Jesús está muy pronto a venir, queridos hermanos. And we have to be prepared. Y debemos estar preparados. We have to be prepared with the Holy Word of God written in our hearts. Y debemos estar preparados con la palabra santa de Dios escrita en nuestro corazón. The Lord Jesus said that his coming would be even as the times of Sodom and Gomorrah. What were those times? El Señor Jesús profetizó que su segunda venida sería así como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo estaba la gente en el tiempo de Sodoma y Gomorra? People in Sodom and Gomorrah, they lived without faith in God. They lived in rebellion against his commandments. La gente de Sodoma y Gomorra vivía en rebelión contra Dios. Vivían sin fe en Dios. No querían nada que ver con Dios. Today, the school system is changing the minds of young people so that they will accept the teachings and the practices of Sodom and Gomorrah. En nuestro día, el sistema escolar está cambiando la mente de los niños para que ellos acepten y practiquen la vida de Sodoma y Gomorra. The United Nations is a system that is destroying the moral values of our little children. Las Naciones Unidas es un sistema que está destruyendo los valores morales de nuestros pequeñitos niños. The Bible says that the time would come when society will be totally destroyed in its moral values. La Biblia dice que el tiempo vendría cuando la sociedad sería destruida desde sus valores morales. In Isaiah chapter 5 verse 20 says, "Woe unto them that call evil good and good evil." En Isaías 5:20 nos dice, ay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. That put darkness for light and light for darkness. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. That put bitter for sweet and sweet for bitter. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce
por amargo. Presently, there is an agenda by the United Nations. Presentemente hay una agenda por las Naciones Unidas. And today we're going to talk about number 4 and number 16. Y este día vamos a hablar acerca del número 4 y el número 16. One is called quality education. El 4 es llamado educación de calidad. And number 16 is called peace, justice, and strong institutions. Y el número 16 se titula paz, justicia e instituciones fuertes. First of all, let us begin with number 4, quality education. Primero empecemos con el número 4, educación de calidad. It says this newspaper, how public schools indoctrinate kids without almost anyone noticing it. Este periódico nos dice cómo las escuelas públicas adoctrinan a los niños sin que casi nadie se dé cuenta. Usually parents are busy with their schedules, with their work, and the children are being educated by somebody else. Usualmente los padres están ocupados en sus quehaceres, sus trabajos, y a sus hijos los está educando alguien más. And parents do not know that there is an agenda to indoctrinate their children in order to receive the teachings and practices of Sodom and Gomorrah. Y los padres no se dan cuenta que a sus niños los están educando con las doctrinas y prácticas. In the book Mind, Character and Personality, page 149, we find what the Spirit of Prophecy says about the education of children before 7 years old. And it says the following. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, página 158, el Espíritu de Profecía nos habla acerca de la educación de los niños antes de los 7 años. Y dice lo siguiente. The first 7 years have much to do with character formation. Los primeros 7 años tienen mucho que ver con la formación del carácter. Parents, especially mothers, should be the only teachers of such infant minds. Padres, especialmente las madres, son los que tienen que tener las mentes de estos niños, educándolos en esa temprana edad. They should not educate the children from books. No hay que educarlos basándose en los libros. This quote is for children under the age of 7 years. Esta cita es para la educación de los niños antes de los 7 años de edad. On this slide we have that the United Nations is proposing and promoting a quality education for all children around the world. En esta presentación muestra cómo las Naciones Unidas están promoviendo, fomentando, patrocinando una educación de calidad en el mundo entero. But this education is the education of Sodom and Gomorrah. Pero esta educación es la educación de Sodoma y Gomorra. It is an education that goes against God's principles. Es una educación que va en contra de los principios de Dios. This is the kind of education that rebels against the law of God and against the holy word of God. Esta es la clase de educación que se rebela contra los mandamientos de Dios y contra la palabra de Dios. The Jesuits' maxim, la máxima de los jesuitas. This is the slogan
of the Jesuits' education. Este es el logo de la educación de los jesuitas. They say, "Give me the child until he is 7, and I will give you the man." Y dice, dame al niño hasta que sea 7 años de edad, y yo te daré el hombre. In the book, The Great Controversy, we find something very important that talks about the order of the Jesuits. En el libro El conflicto de los siglos, encontramos algo muy importante que habla acerca de la orden de los jesuitas. It tells us that this order was founded to counteract the Reformation. Nos dice que esta orden fue formada para contrarrestar la reforma protestante. And it says, it was a fundamental principle of the order that the ends justifies the means. Y nos dice en el libro El conflicto de los siglos, fue un principio fundamental de esta orden de que el fin justifica los medios. In other words, you can kill, you can commit murder, you can do anything, you can deceive, you can persecute, you can torture, in order to bring the total control of the whole world by the papacy. En otras palabras, como el fin justifica los medios, tú puedes cometer asesinatos, torturas, puedes cometer toda esa clase de males, puedes traer persecución, si es con el fin de que el papado consiga el control total y completo del mundo entero. In this same book, The Great Controversy tells us a little bit more about this order of the Jesuits. En este libro, El conflicto de los siglos, nos dice un poco más acerca de esta orden de los jesuitas. On page 234 of the book, The Great Controversy, says the following. At this time, the order of the Jesuits was created, the most cruel, unscrupulous, and powerful of all the champions of popery. Nos dice en el libro El conflicto de los siglos, por aquel tiempo la orden de los jesuitas fue creada, la más cruel, inescrupulosa, la más poderosa de los campeones del papado. And then it says, there was no crime too great for them to commit, no deception too base for them to practice, no disguise too difficult for them to assume. Y luego nos dice, no había crimen tan grande que no pudiesen cometer, no había ningún engaño tan bajo que no pudiesen practicar, no había ningún disfraz tan difícil que no pudiesen asumir. Vowed to perpetual poverty and humility, it was their studied aim to secure wealth and power, to be devoted to the overthrow of Protestantism and the reestablishment of the papal supremacy. Bajo un voto de perpetua pobreza y humildad, era su estudio asegurarse las riquezas y el poder para ser destinados a la destrucción del protestantismo y al reestablecimiento de la supremacía papal. This newspaper shows us the following. Give me the child until he is 7. Este periódico nos reporta lo siguiente. Dame al niño hasta que sea 7 años. And then it says, y luego dice, the power of indoctrination
prior to the age of reason is finite, everlasting, and transcends all intellectual reason. Most of all, it is underestimated. Nos dice este periódico, el poder del adoctrinamiento previo a la edad de la razón es finita, es eterna y trasciende toda razón intelectual. Pero más importante, es muy baja en estimación. In Psychology Today, it tells us the following: give us a kid till she is 7 and we will have her for life. En Psychology Today nos dice lo siguiente: danos a un chico hasta que tenga los 7 años y nosotros lo tendremos de por vida. And then they say that it takes just 30-minute second TV ad to change adherence to a brand. Y luego nos dice que toma solamente 30 segundos de un comercial de televisión para cambiar la mente de un niño para que le guste un producto que tienen en venta. So you can have only 30 seconds and the child can be changed forever, and that child can love the product that is being advertised just by 30 seconds. Así que el niño puede ser expuesto a un comercial de televisión por 30 segundos y de por vida puede ser que esta persona esté conectada a ese producto de modo que le guste. The following newspaper tells us Quebec kids to learn Orwellian spirituality. El siguiente artículo nos dice que los niños de Quebec, en Canadá, aprenderán la espiritualidad orwelliana. And then it says, all school children in Quebec are being forced to study moral relativism. Y luego nos dice, todos los niños de Quebec, en Canadá, han de ser forzados a estudiar el relativismo moral. What does it mean? It means that all children have to be indoctrinated to accept any practice as good. ¿Qué significa esto? Significa que todos los niños en las escuelas han de ser motivados a que acepten toda práctica como práctica buena. Because in relativism, what is good for me is good for me, and what is good for you is good for you. There is no wrong. Porque en el relativismo lo que es bueno para mí es bueno para mí, lo que es bueno para ti es bueno para ti, y no hay ninguna cosa mala. The Spirit of Prophecy says, the lessons that the child learns during the first 7 years of life have more to do with forming his character than all that it learns in future years. Mind, character, and personality. El Espíritu de Profecía nos dice, las lecciones que aprende el niño en los primeros 7 años de vida tienen más que ver con la formación de su carácter que todo lo que aprende en los años futuros. Mente, carácter y personalidad. During the first 6 or 7 years of a child's life, special attention should be given to its physical training rather than the intellect. Y luego nos dice, durante los primeros 6 o 7 años de la vida del niño, hay que prestar atención especial a su educación física antes que a su intelecto. There is a newspaper that published the following: why schools should teach the curriculum of the future, not the past. Hay un periódico que publicó, ¿por qué las escuelas deben enseñar el currículo del futuro y no del pasado?
The Bible tells us and commands us to search for the old paths and to walk in the law of God. La Biblia nos manda que nosotros busquemos los caminos antiguos y que sigamos en los mandamientos de Dios. In Deuteronomy chapter 23 verse 17 tells us, there shall be no whore, that is prostitute, of the daughters of Israel, nor a sodomite, that is a homosexual, of the sons of Israel. En Deuteronomio 23:17 nos dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, es decir, prostituta, ni haya sodomita, es decir, homosexual, de entre los hijos de Israel. And then in Deuteronomy 22:5 tells us, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. En Deuteronomio 22:5 nos dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. The following newspaper tells us the following. Missouri lawmaker wants to lower state's mandatory school age by 2 years. El siguiente periódico nos dice, un legislador de Missouri quiere reducir la edad escolar mandatoria estatal por 2 años. And the question is, why do they want to lower the school age? Y la pregunta es, ¿por qué quieren rebajar la edad de los estudiantes en la escuela? The answer is because the younger the mind, the easier for them to indoctrinate. Y la respuesta es porque entre más temprana edad tiene el niño, más fácil les hace a ellos adoctrinarlo. The following newspaper says, France to lower school starting age from 6 to 3. El siguiente periódico nos dice, Francia reducirá el tiempo, la edad para empezar la escuela de los 6 a los 3 años. And the following newspaper also tells us, state lawmaker proposes making kindergarten mandatory. Y el siguiente periódico nos dice, un legislador estatal propone hacer el kindergarten una ley forzosa. Life Site, it says this newspaper, UN's, that is the United Nations Radical Agenda, pushes sex, LGBT education starting in kindergarten. Luego nos dice este periódico, la agenda radical de la ONU, las Naciones Unidas, empuja el sexo, la educación de LGBT comenzando en el kindergarten. LGBT means lesbian, gay, bisexual and transsexual. LGBT significa lesbianas, gays, bisexual y transexual. So this is the agenda. This is the top quality education that the United Nations wants to promote and to enforce by law. Not so. This is not top quality education. Así que esta es la educación de calidad que las Naciones Unidas está impulsando, promoviendo y aún enforzando por ley estatal mundial. Pero no es la calidad, la educación de calidad, como Dios manda. In the United Kingdom, schools to indoctrinate kids as young as 5 in LGBT agenda, homosexual agenda, Sodom agenda. El Reino Unido adoctrinará a los niños en la agenda LGBT, es decir, la agenda homosexual,
la agenda de Sodoma y Gomorra desde la edad de los 5 años. Think about children, how difficult it is for them today, how dangerous the time that they have found themselves in. Piense acerca de los chicos, qué difícil es para ellos esta sociedad y qué peligrosa es la educación para los niños en nuestro tiempo. Once again in Canada, una vez más en Canadá, Quebec, children to get sex education starting in kindergarten. And the question is, what will they learn? Actually, we have already noticed and understood that they will learn about homosexuality beginning in kindergarten. Nos dice este periódico de Canadá, los niños de Quebec recibirán educación sexual empezando en kindergarten. Y la pregunta que ellos hacen es, ¿qué aprenderán? Nosotros ya sabemos qué es lo que van a aprender. Van a aprender la agenda homosexual de Sodoma y Gomorra. This newspaper says, Wales to embed LGBT sex education into all school curriculum, beginning in kindergarten. Este periódico nos dice, Gales integrará la educación sexual LGBT en todos los currículos escolares, empezando en el kindergarten. In California, USA, it says, California may teach kindergarteners that there are 15 genders. Not according to our Creator God, it's only male and female. En California nos dice, podría enseñar a los niños de kinder que hay 15 géneros de sexo, pero no de acuerdo a nuestro Creador. Él nos creó varón y hembra. So the education of Sodom and Gomorrah is what they call top quality education. Así que la educación de Sodoma y Gomorra es la educación que ellos le llaman la educación de calidad. The United Nations want to create a global citizenship. In other words, they want to enforce an indoctrination that everybody should follow and practice. Las Naciones Unidas quieren crear una ciudadanía global, de modo que cada una de las personas sea adoctrinada en la agenda de la homosexualidad mundial. It says this newspaper, sexual indoctrination, an attack on parental rights, family and children's souls. Nos dice este periódico, el adoctrinamiento sexual, un ataque a los derechos de los padres, la familia y las almas de los niños. And then it says, California School District says parents can't pull kids from new LGBT sex education. Y luego nos dice este periódico, el Distrito Escolar de California dice que los padres no pueden sacar a los niños de la nueva educación sexual LGBT. So they want to force you to do what they command you. Así que ellos te quieren forzar para hacer lo que ellos te ordenen. This newspaper says, school defends LGBT lessons after religious parents complain. Nos dice este periódico, la escuela defiende las lecciones LGBT después que los padres religiosos se han quejado. This newspaper says, Illinois Senate votes to require LGBT history curriculum to be taught in schools. Este periódico nos dice, el Senado de Illinois vota para exigir que el currículo de la historia LGBT se enseñe
en las escuelas. So they are calling good evil and evil good. Así que le están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. And then it says, Illinois lawmakers again look to add LGBT curriculum. This is only last month, 2019. Este periódico nos dice, los legisladores de Illinois nuevamente buscan agregar un currículo LGBT. Esto el mes pasado, de este año 2019. This newspaper says, new law forces public schools in New Jersey to teach LGBT history. Este periódico nos dice, nueva ley obliga a las escuelas públicas de Nueva Jersey a enseñar historia LGBT. So your children, our children, are in dangerous ground. Children are indoctrinated to accept Rome's mystery of iniquity. Así que sus niños, nuestros niños, están en terreno peligroso. Los niños están siendo adoctrinados para aceptar la agenda del misterio de iniquidad de Roma. They want your children to accept as normal what they do in practice. Talking about the Vatican. Ellos quieren que tus niños acepten como una norma normal, algo normal, lo que ellos practican allá en el Vaticano. It says this newspaper, CNN, nos dice este periódico, CNN, Salasius' new book says homosexuality is rampant at the Vatican. Este periódico nos dice, nuevo libro Salas dice que la homosexualidad es desenfrenada en el Vaticano. And once again, this newspaper says, 4 in 5 Vatican priests are gay, book claims. Este periódico dice, nuevo libro afirma que 4 de cada 5 sacerdotes son homosexuales en el Vaticano. Think about it. 4 in every 5 priests homosexuals in the Vatican. Piensa por un momento, 4 de cada 5 sacerdotes homosexuales en el Vaticano. And then this newspaper says, the Vatican's gay overlords. Y luego este periódico dice, los señores homosexuales del Vaticano. What do? They teach and practice homosexuality in order to protect child sex abuses. ¿Qué es lo que ellos hacen? Enseñan y practican la homosexualidad para proteger lo que ellos hacen en secreto, que es el abuso sexual de menores. This newspaper says, let him pray. High-ranking Jesuits helped keep pedophile priests hidden. Nos dice este periódico, deje que case. El jesuita de alto rango que ayudó a mantener oculto a sacerdote pedófilo. So what they do, they promote a global agenda to protect their interests in homosexuality. Así que, ¿qué es lo que hacen? Promueven una agenda mundial para proteger sus intereses, que es la práctica de la homosexualidad. This is called sodomy. Esto se llama sodomía. It says this newspaper, as the world demands answers on sex abuse, Vatican demurs, deflects, ducks, and dodges. Nos dice este periódico, a medida que el mundo exige respuestas sobre el abuso sexual, el Vaticano objeta, desvía, se agacha y esquiva. They for sure do not want to give a solution to the problem. Ciertamente ellos no quieren dar solución al problema.
because they are the masters in the mystery of iniquity, as the Bible depicts. Porque ellos son los maestros en el misterio de la iniquidad, como los representa la Biblia. And then it says this newspaper, gay priests to Pope, don't blame us for child sex abuse. Y luego nos dice este periódico, sacerdotes homosexuales le dicen al Papa, no nos culpes por el abuso sexual infantil. Why? Because they know what they did to them when they were little kids. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que le hicieron a ellos cuando estaban chiquitos. They sold their right to think and to act to their superiors. Ellos vendieron su derecho a pensar y actuar a sus superiores. Every priest that is under training, they are commanded that they are cadavers, they are dead bodies, that they have no decision of their own, but the masters or the superior. So they can obey, and they have to, if they are commanded, to even give the bodies to be mistreated and abused by the superiors. Cuando los sacerdotes están bajo entrenamiento, ellos venden su derecho a pensar y actuar por sí mismos. Ellos venden su derecho a sus superiores, de modo que ellos son un cadáver que los superiores pueden hacer de sus cuerpos como ellos les antoje, y de esa manera es que si se les pide dar su cuerpo para ser abusados, ellos deben hacerlo. This is a serious thing. And that's why the gay priests say to the Pope, do not blame us, because it is their superiors that made them homosexuals. Por esa razón, los sacerdotes homosexuales le dicen al Papa, no nos culpes, porque a ellos los hicieron homosexuales sus propios superiores. Last week and this week, there is on the news about the sexual abuse by the thousands of Roman Catholic priests in the world. La semana pasada y esta semana está en los noticieros acerca de los abusos sexuales por parte de miles de sacerdotes católicos a los niños. But this newspaper says the spotlight effect. Pero este periódico nos dice el efecto de atención. This church scandal was revealed by outsiders, not by the church, by the people. Este periódico dice, este escándalo de la iglesia fue revelado por los forasteros, es decir, por la gente común, no por la iglesia. They do not want to fix the problem. It is the people complaining. Ellos no quieren solucionar el problema, es la gente quejándose. This newspaper says, Catholic Church nowhere close to confronting global epidemic of child sex abuse by priests. Por esa razón este periódico nos dice, la Iglesia Católica rotundamente nada cerca de enfrentar una epidemia mundial de abuso sexual infantil por parte de sacerdotes. And what does this paper says? What the Pope didn't say when he blamed the devil for child sex abuse. Este periódico dice lo que el Papa no dijo cuando él culpó al diablo por el abuso sexual de menores. He said, the newspaper says, rather than targeting the media for exploiting tragedy, he should have thanked journalists for exposing this scandal and bringing the church to account. Nos dice, en lugar de apuntar a los medios de comunicación, de explotar la tragedia, debería haber agradecido a los periodistas por exponer este escándalo y hacer que la iglesia rindiera cuentas. But they never do that. They always excuse their sin. Pero ellos nunca harán eso, simplemente excusarán su pecado. Last year in November, everybody knew that the top cardinal was found guilty
of raping young children even after Mass in front of what they call the Eucharist. El año pasado, en noviembre, toda la gente sabía de que al cardenal George Pell había sido encontrado culpable de haber violado a muchachos después de que él tuvo la misa en frente de lo que ellos le llaman la Eucaristía. But what did they do? Because we're talking about governments defending the mystery of iniquity. Aquí estamos hablando de los gobiernos defendiendo y protegiendo al misterio de la iniquidad. What did they do? Suppression order to keep George Pell conviction out of media to ensure fair trial on other charges. ¿Qué es lo que hicieron? El gobierno de Australia puso una orden de supresión que mantuvo la condena de George Pell fuera de los medios de comunicación para garantizar un juicio justo en otros cargos. They did this in order to protect. Listen to this. They did this in order to protect the reputation of the Catholic system. Ellos hicieron esto para proteger la reputación del sistema católico. And 2 weeks ago, the Pope called for the bishops of the whole world for a summit on child abuse, sexual child abuse. Y hace 2 semanas el Papa llamó a todos los obispos del mundo para una cumbre, una reunión para llevar a cabo, es decir, tratar el asunto de abuso sexual infantil. Why did they do it 2 weeks ago? ¿Por qué lo hicieron hace 2 semanas atrás? Because this week they will give the sentence on George Pell. Porque esta semana ellos pasarán sentencias sobre George Pell. So they did this in order for the whole world to know and then cover it up again. Así que hicieron esto para que todo el mundo sepa y luego encubrirlo una vez más. It says this newspaper, Vatican reveals it has secret rules for priests who father children. Did you know that many Catholic priests father children, even though they are forced to submit to celibacy? Dice este periódico, el Vaticano revela que tiene reglas secretas para sacerdotes que engendran niños. ¿Sabían que hay muchos sacerdotes que engendran niños? Aunque a ellos se les ordena a mantener el celibato. These are the true heroes. These are the people that fight for true justice and true mercy. Estos son los verdaderos héroes. Los hombres que batallan para traer la justicia verdadera y aún misericordia. Vatican Child Sex Abuse Summit says, too little, too late. Scottish Survivor Advocate says, nos dice, cumbre por el abuso sexual infantil del Vaticano es demasiado poco, demasiado tarde, dice este sobreviviente o defensor de los sobrevivientes escoceses. And then it says, the Pope ignored them. Alleged abuse of deaf children on 2 continents points to Vatican failings. Y este periódico nos dice, el Papa los ignoró. Todo abuso de los niños sordos en 2 diferentes continentes, y esto fue la falla del Vaticano. And then it says, report, Pope Francis ignored rampant sexual abuse at schools for deaf children. Y este periódico nos dice, el Papa Francisco ignoró el desenfrenado abuso sexual en las escuelas para niños sordos. The Bible says in Genesis 18:20, la Biblia nos dice en Génesis 18:20, and the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous,
Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, the Lord said, I will go and investigate. El Señor dijo, iré e investigaré. The Lord Jesus is very soon to come to punish those who are destroying the infant lives of our little children. El Señor Jesús viene muy pronto para destruir a aquellos que están destruyendo las mentes infantes de nuestros queridos niños. The global agenda is also to unify a world religion. La agenda global es también para unificar una religión global. This is what the United Nations goals is all about. Y esto es las metas de las Naciones Unidas. Esto es lo que ellos quieren hacer. UN World Religion, where you have peace, justice, and strong institutions. That means strong religious institutions. Este es el plan de ellos, traer paz, justicia e instituciones fuertes, es decir, instituciones religiosas fuertes. What are they doing? In 2015, the Pope addressed the United Nations in the United States. ¿Qué es lo que están haciendo? En el año 2015, el Papa se dirigió a las Naciones Unidas, allá en los Estados Unidos. And the Pope Francis called for peace and justice in the United Nations speech. Y el Papa Francisco llamó para que haya paz y justicia en el discurso que él dio a las Naciones Unidas. And what is the school system doing? ¿Y qué es lo que está haciendo el sistema escolar? Public school students need to study religion. El sistema escolar, dice este periódico, debe estudiar la religión. What did Donald Trump say? ¿Qué es lo que dijo Donald Trump? President Trump just tweeted support for Bible courses, but it's already legal to teach about the Bible, says this newspaper. El presidente Trump tuiteó que da su apoyo para los cursos de Biblia en las escuelas, pero luego dice, pero si ya está legalizado enseñar acerca de la Biblia. And can you notice this picture? What do you see? Y puedes notar en esta foto, ¿qué miras? He is holding a Bible. Él está manteniendo una Biblia. But he is holding it back to front. Pero la está manteniendo al revés. Why? Because he's not interested in the true religious education from the Bible. Porque él no está interesado en la verdadera educación de la Biblia. He is more interested in all religions to be taught in schools. Él está más interesado en que todas las religiones se enseñen en las escuelas. This newspaper says, requiring public schools to offer a Bible class. A Florida lawmaker says, why not? Este periódico dice, requiriendo a las escuelas públicas que ofrezcan clases de Biblia. Y un legislador de Florida dice, ¿por qué no? But it's not only the Bible, it's also other religious instruction. Pero no es solamente la Biblia, sino que es otra instrucción religiosa. It says this newspaper, allegations of Islam indoctrination in public schools spread to New Jersey. Dice este periódico, alegaciones de que el Islam, es decir, el adoctrinamiento del Islam en las escuelas públicas, se ha expandido hacia Nueva Jersey. But also in Europe, pero también en Europa. This newspaper says, German public schools are teaching Islam to students who are not sure if they belong. Este periódico nos dice que las escuelas públicas de Alemania están enseñando el Islam a los estudiantes
que todavía ni siquiera saben si ellos pertenecen, es decir, a esa religión. And then in the United States, teachers incorporating Buddhist type meditation in public schools. Y luego en los Estados Unidos, los maestros incorporando una meditación al estilo budista en las escuelas públicas. So they are teaching the doctrines of demons. They are teaching how to communicate to the spirits of demons. Así que están enseñando el adoctrinamiento de enseñanzas y de adoración o invocación a espíritus de demonios. It says this newspaper, conservative Christian group launches campaign against Buddhist meditation in public schools. Nos dice este periódico, un grupo conservador cristiano lanza una campaña en contra de la meditación budista en las escuelas públicas. But what about Australia? ¿Pero qué de Australia? Teachers of Buddhism in high demand at Australian public schools. Nos dice este periódico, maestros del budismo en alta demanda en las escuelas públicas australianas. In New South Wales, 3,000 public schools are teaching Buddhism, and they are requiring for teachers to come from overseas to come to teach Buddhism in the schools. En Nueva Gales del Sur, New South Wales, 3,000 escuelas están enseñando budismo y están llamando profesionales en el budismo que vengan del extranjero o de aquí mismo en Australia para enseñar budismo en las escuelas. And this is what they are doing. They are indoctrinating the young minds to accept all religions. ¿Qué es lo que están haciendo? Están adoctrinando a las mentes jóvenes para que acepten el budismo y otras creencias religiosas. But not only this, also atheism. Pero no solamente esto, también el ateísmo. They say, call for atheism to be included in religious education. Luego nos dice este periódico, un llamado para que el ateísmo también se incluya en la educación religiosa. Did you know that we have a great power? We have a great power to influence somebody else. ¿Usted sabía que nosotros tenemos un gran poder para influenciar a otra persona? The Spirit of Prophecy says that we have a great power to influence somebody else, but the power is not necessary in words, but in who you are. Pero el poder no está necesariamente en las palabras, sino en quién tú eres. When you send the children to school, you are sending them to be in touch with other children that belong to other religious education, including Satanism. Cuando tú envías a tus niños a las escuelas, los estás enviando a que estén cerca de otros niños que tienen otra educación religiosa. Y esa enseñanza religiosa puede incluir aún el satanismo. There is a man in this newspaper says, Wollongong Bishop defends religious classes in public school. This is here in Australia. Nos dice este periódico, obispo de Wollongong defiende las clases de religión en las escuelas públicas, aquí en Australia. And this newspaper says, children shouldn't be able to skip religious education. Y este periódico nos dice que los niños no deberían permitírseles que falten a las clases de religión, de educación de religión. So they will teach your children about this religion, that religion, and all these other religions. Así que les enseñarán a tus niños acerca de esta religión, de esa religión y de todas estas otras religiones.
And they will teach your children that it doesn't matter who you worship the same God, not according to the Bible. Y ellos le enseñarán a tus niños que no importa a quién adores, adoras al mismo Dios, pero no de acuerdo a la Biblia. Religion unites us. Fundamentalism divides us. That's what it says this newspaper. La religión nos une, el fundamentalismo nos divide. If you believe in the Bible, you are a fundamentalist. If you believe that God has condemned sodomy, you are a fundamentalist. Si tú crees en la Biblia, eres un fundamentalista. Si crees que Dios ha condenado el homosexualismo, eres un fundamentalista. And they will not like you. They will persecute you. Y ellos no te querrán. Ellos te perseguirán. And then it says, Pope urges Lutherans to set aside doctrine to work together. Y luego el Papa le dice a los luteranos a poner a un lado la doctrina para caminar y trabajar juntos. So what do they do? Put aside the doctrines and let's unite in one global religion. ¿Qué es lo que están diciendo? Pone al lado las doctrinas de la Biblia para que caminemos todos juntos en una misma religión. What do they want? They want the Sunday law. That's the trophy for the Jesuit system. ¿Qué es lo que ellos quieren? Quieren la ley dominical, y ese es el trofeo para los jesuitas. This is a Jesuit magazine in the United States. Esta es una revista jesuita en los Estados Unidos. And they say, religious education is broken. It is time to fix a Sunday school culture. What do they want? They tell you what they want. They want to pass a law where Sunday will be by force a day for worship. Nos dice este periódico jesuita, la educación religiosa está destruida. Es tiempo de corregir nuestra escuela dominical, la cultura de escuela dominical. ¿Qué es lo que quieren? Quieren traer la ley dominical forzosa para todo el planeta. And this is what we have been preaching about. This is what Sister White wrote about in the book, The Great Controversy, that will happen. That the governments of the world will enact a Sunday law. Y esto es lo que nosotros hemos estado predicando. Esto es lo que la hermana Elena de White predicó en el libro El conflicto de los siglos. Que por medio de los gobiernos se establecería una ley dominical de adoración forzosa. And they are doing it by deceiving the minds of the little children. Y lo están haciendo por medio de engañar las mentes de los pequeños niños. In every capital city in the United States, they are placing a monument for Satan. En cada ciudad capital de los Estados Unidos están colocando un monumento a Satanás. And they know whom they want to destroy. They want to destroy the little children. That's why they have two little children, one boy and one girl. Y ellos saben a quién quieren destruir. Quieren destruir la mente de los niños. Y es por eso que en este monumento tienen a un niño y a una niña. Satanic temple displays goat-headed statue at Arkansas State Capitol. El templo satánico, dice este periódico, el templo satánico está exhibiendo una estatua de un ser con cara de cabra en el Capitolio de Arkansas. But they are doing it in every capital city, pero lo están haciendo en cada capital de los Estados Unidos. So the Bible says to us in Ephesians 5:11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. What do they do in secret? They are indoctrinating your children to accept what you see. ¿Qué es lo que ellos hacen en secreto? Están adoctrinando a sus niños para que acepten lo que tú miras acá. Abortion, el aborto. How schools quietly indoctrinate your children on abortion and transgenderism. Cómo el sistema escolar está silenciosamente adoctrinando a los niños acerca del aborto y del transgenerismo. They are changing the minds of the little children to accept that killing is normal and that killing is good. That's what they are doing. Ellos están adoctrinando a los niños para que crean de que matar es bueno. Schools to teach about abortion and pornography. This is in Ireland. Las escuelas enseñarán acerca del aborto y la pornografía. Esto es en Irlanda. And then in the United States, here's what a new California law says about teaching abortion in class. En Estados Unidos nos dice, aquí está lo que la ley, una nueva ley de California dice acerca de enseñar del aborto en la clase. But some people raise their voice and say, leave the children out of it. Pero algunas personas levantan su voz y dicen, dejen a los niños fuera de este asunto. And then Teachers Union calls for abortion rights to be taught in secondary schools. Y luego nos dice, la Unión de los Maestros llama a que los derechos del aborto se enseñen en las escuelas secundarias. But what does it say, this newspaper? ¿Qué nos dice este periódico? Abortion was the leading cause of death worldwide in 2018, killing 42 million people. Este periódico nos dice, el aborto fue la causa principal de muerte en el mundo entero en el 2018, matando a 42 millones de personas. And my appeal to you, if you have done an abortion, that God can forgive us if we confess our sins. Y mi llamado para ustedes es que si usted ha hecho alguna vez un aborto, es que nuestro Padre Celestial nos perdona nuestros pecados si nosotros confesamos y nos arrepentimos. It says this newspaper, New York legislature votes to legalize abortion up to birth and then let non-doctors commit abortions. Este periódico nos dice, una legislación de Nueva York vota legalizar el aborto aún hasta un día antes del nacimiento, y que muchas otras personas que no sean doctores también cometan el aborto. This newspaper says Vermont House approves bill to legalize abortion up to birth. Y luego nos dice este periódico, la Casa de Vermont aprueba ley de legalizar el aborto aún un día antes del nacimiento. This newspaper says abortion more than child sacrifice. Y este periódico nos dice el aborto, sacrificio de niños en la era moderna. Of course it is child sacrifice. Por supuesto que es sacrificio de los niños. New York's new abortion law and child sacrifice. Nos dice la nueva ley de Nueva York
y el sacrificio de los niños. New York celebrates child sacrifice with passage of extreme abortion law. Nos dice aquí, nueva ley de Nueva York celebra el sacrificio de los niños al pasar una nueva ley extrema del aborto. The Bible says very clear that God is angry with the practices of this evil world. La palabra de Dios nos dice que Dios está enojado con las prácticas de este nuevo mundo. In Psalms 106 verse 37 says, yea, they sacrifice their sons and their daughters unto devils. Nos dice en Salmo 106, 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. And shed innocent blood, even the blood of their sons and their daughters, whom they sacrificed unto the idols of Canaan. And the land was polluted with blood. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Therefore was the wrath of the Lord kindled against his people, insomuch that he abhorred his own inheritance. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. This newspaper says the most secretive club in America. Este periódico nos dice el club más secreto de América. You see over here, they are doing a sacrifice, human sacrifice, in front of this statue, satanic statue. ¿Ves aquí? Ellos están haciendo un sacrificio humano en frente de una estatua satánica. Is an owl, es un búho. The Bohemian Grove is where the rich and powerful go to misbehave, says the Washington Post. El club de Bohemia o bohemio es donde los ricos y los más poderosos del mundo van para portarse mal, dice este periódico. And over here you can see some of the presidents. Ronald Reagan taking great pleasure in human sacrifice and worshiping devils. And all the presidents and all the powerful people in the world and the religious leaders of the world. Aquí podemos ver en esta fotografía al presidente Ronald Reagan y otros presidentes tomando gran placer en sacrificios de humanos en honor a Satanás. Human sacrifice, a long and bloody history. Sacrificio humano, un gran largo camino en la historia sangrienta de este planeta. And here you see some of the pictures of the Bohemian Grove. Y aquí ven algunas fotos del Club Bohemio. They meet in July. Every year, the second week of July, they meet for 2 weeks. And there is high security. You cannot approach because there are many points of security. You cannot go inside. Where 2,000 people of the most powerful men of the world meet in the United States, in California, in mid-July to do human sacrifice and other religious satanic practices. En este lugar, en California, en julio, la segunda semana de julio, por 2 semanas, los más poderosos del mundo se congregan para llevar a cabo sacrificios humanos y ritos satánicos. Los presidentes y legisladores y los grandes poderosos del mundo lo han estado haciendo por muchos años en la historia de este planeta. All the powerful men on earth have been doing these practices for many years.
worshiping Satan, and these are the people that are bringing a new top quality for the children to destroy them in the practices of Sodom and Gomorrah. Y estos son los legisladores y poderosos magnates del mundo que están destruyendo las mentes de los niños por medio del sistema escolar, fomentando las prácticas de Sodoma y de Gomorra. Here we see another picture. These are the rituals that they do in front of Satan. Aquí vemos otra foto. Estas son los rituales que hacen en frente de Satanás. And here we have religious leaders also. Y aquí tenemos líderes religiosos también. And this is the owl, you can see. Y este es el búho, lo puedes ver. Recently, we heard the news that more than 800 babies and children were found in a Roman Catholic convent or in a Roman Catholic institution for nuns. Recientemente nos dimos cuenta que más de 800 bebés y niños, sus huesos, cadáveres, se encontraron debajo del monasterio, es decir, de un convento de monjas en Irlanda. Nuns in Ireland buried babies and children in mass grave. 2017. Las monjas en Irlanda enterraron a los bebés y a los niños en sepulturas masivas. The Bible says, "For there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known." La Biblia nos dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. What they do in secret, they are also publishing it, promoting it in public and in the religious system, and also in the education system, school system. Lo que ellos hacen en secreto, lo están publicando, lo están promoviendo por medio de las religiones, por medio del sistema escolar, por medio de las educaciones. Public hospitals to provide free abortions under labor here in Australia. This is what they are debating at the moment. Los hospitales públicos proveerán de abortos gratis bajo el gobierno laboral aquí en Australia. And then this newspaper says, infanticide is compassionate love. End of life care, says Democratic organizer. Ellos dicen, el infanticidio es amor compasivo, terminar la vida de alguien, dice este demócrata organizador. Why do they say this? ¿Por qué dicen esto? Because the Democrats blocked Senate bill that would prevent infanticide to protect babies who survive abortion. This only last month, this news. ¿Por qué dicen ellos esto? Porque los demócratas bloquearon una enmienda de ley que protegería a los niños que han sobrevivido un aborto. What do they do? For many decades, a baby that is born with inflicted wounds, because they pierce the baby, but sometimes the baby is born alive and they kill it. But there was a law that they wanted to protect a baby if the baby has been born. But they said, no way, we have to kill it. Por muchas décadas, a un bebé que lo han lacerado, que lo han pullado con herramientas de tortura, si nacía vivo, lo mataban. Y había una ley que querían enmendar el mes pasado, que no lo maten, porque ya nació. Pero la ley dijo, no, hay que matarlo. So this newspaper says they even refuse to condemn infanticide. Senate Democrats vote against saving babies who survive abortions. Luego nos dice este periódico, ellos aún rehúsan condenar el infanticidio,
demócratas del Senado votan en contra de salvar las vidas de los bebés que han sobrevivido a un aborto. This is pure satanic practice. Esta es una práctica satánica. What they do in secret, they do in public. What they do in the groves of the forest in California, doing child sacrifice, they do it globally. Lo que ellos hacen en secreto lo divulgan en público y lo promueven. Lo que hacen en sacrificar bebés y niños y hombres en los bosques de California, los grandes poderosos de la tierra, lo hacen también de esa manera. To finish this topic, para finalizar este tópico, I want to read for you the following. In Christian Education, page 170 says, en el libro La Educación 170 dice, do not send your little ones away to school too early. No envíes a tus pequeños niños a la escuela muy temprano. The mother should be careful how she trusts the molding of the infant mind to other hands. La madre debe ser muy cuidadosa en cómo confía el moldear la mente de los infantes bajo las manos de otras personas. Parents ought to be the best teachers of their children until they have reached 8 or 10 years of age. Los padres deben de ser los mejores maestros de sus niños hasta que ellos hayan alcanzado la edad de 8 años o 10 años. So this is for you to think. But I don't think it's time for you to send the children to school. Eso es para que usted medite, pero yo creo que ya no es tiempo de que usted envíe a sus niños a las escuelas. She wrote this when the church had schools in every church. When the Adventist church had a school in every Adventist church. Hermana Elena de White escribió esto cuando todas las iglesias adventistas tenían su propia escuela en las iglesias. Revelation 18:4 says, and I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Apocalipsis 18:4 nos dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. For her sins have reached unto heaven, and God has remembered her iniquities. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Our Lord Jesus is coming soon to punish those who do this terrible agenda, those who are promoting this terrible and diabolic agenda. Nuestro Señor Jesús viene muy pronto para castigar a todos aquellos que están promoviendo y divulgando esta agenda satánica, diabólica. May God help us and bless us to stand strong in the faith and to obey God rather than men. Que Dios nos bendiga y nos proteja para mantenernos firmes de parte de Dios y en contra de esta agenda satánica. May God bless us and keep us in His love and His protective care. Que Dios nos bendiga y nos proteja bajo su amor protector es nuestro deseo y oración. Amén.